Esto pasó hace un mes. Yo, Claudia, tengo 35 años y soy arquitecta independiente. Después de una separación complicada, busqué un nuevo comienzo en un pequeño apartamento de la ciudad. La vida aquí suena a risas y música, pero en casa solo quería tranquilidad para mi hijo de 8 años. Trabajé muy duro por él, siempre pensando en la vida que merecía. Sin embargo, nunca imaginé cómo cambiaría todo tan rápido. Una tarde, al recoger juguetes, encontré una carta arrugada en el suelo. Era de su puño y letra. En su inocente caligrafía, hablaba de un trato. Sentí un escalofrío al leerlo y mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué significaba esto? Cuando se lo pregunté, su mirada se desvió. Nada, mamá, respondió. No sabía si debía creerle. Un caos de dudas me llenó. Los días pasaron y noté que mi hijo se comportaba diferente. Se volvía más distante, siempre murmullando cosas por lo bajo. La incomodidad crecía en mí. A menudo encontraba cosas en casa que no parecían suyas. Un juguete de un amigo, una muñeca que no era de él. Mi mente daba vueltas. ¿De dónde venían esos objetos? Una noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros desde su habitación. Me acerqué a la puerta y al abrir, no vi nada. Solo la oscuridad. El miedo empezó a invadirme. Luego los mensajes misteriosos comenzaron a llegar a mi teléfono. Vuelve, decían. Es nuestro secreto. No sabía qué pensar. Me sentía abrumada. A veces el timbre sonaba y al abrir, solo encontraba vacío. Era aterrador. Un día decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Mientras paseaba, escuché risas y murmullos que parecían venir de un callejón. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Al entrar, encontré a mi hijo en la sala, mirando fijamente hacia la ventana. ¿Por qué eres tan seria, mamá?, preguntó. Su mirada era diferente, casi perturbadora. La noche se sentía densa. Las sombras en su habitación parecían moverse. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Chris, ¿hay algo que debas saber? ¿Un secreto?, le pregunté temblando. Su expresión se endureció. No entiendes, mamá. No es lo que piensas. Sus palabras, aunque suaves, sonaron como un grito. La inquietud me consumía. Temía lo que pudiera suceder. Esa noche, el timbre sonó nuevamente. Fui a abrir. No había nadie, pero sentí una presencia. Entonces, mi hijo apareció a mi lado. ¿Por qué estás con ella?, preguntó con una voz que no sonaba suya. Me giré, pero no había nadie. El horror me envolvió y no supe qué hacer. El miedo se mezclaba con la confusión. La vida en ese pequeño apartamento se había convertido en un laberinto de sombras y secretos. Y yo estaba perdiendo a mi hijo, pieza por pieza, sin entender por qué. Capítulo 2. La mañana llegó sin consuelo. Abrí los ojos y vi a Chris dormido en su cama, como un ángel perdido en un mundo confuso. Su rostro sereno no reflejaba el caos que reinaba en mi mente. Tragué saliva mientras intentaba encontrar una lógica a lo que había pasado. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo a descubrir la verdad me retenía. Después de prepararle el desayuno, decidí enfrentar la situación. Mientras Chris comía, lo observé atentamente, buscando señales, algún indicio que revelara la naturaleza del trato. Chris, le dije, tratando de sonar tan normal como fuera posible. ¿Quieres contarme qué significa eso de tu carta? Su mirada se oscureció y su pequeño cuerpo se encogió. No hay nada que contar, mamá. Es solo un juego, respondió, pero su voz era titubeante. Esa frase resonó en mi mente como un eco aterrador. ¿Un juego?, repetí, luchando por mantener la calma. Su mirada evitó la mía, un gesto que intensificó mi ansiedad. Decidí que necesitaba más información. Mientras él terminaba su desayuno, tomé mi teléfono y revisé las aplicaciones. Había un par de números extraños que comenzaban a aparecer. Llamé al primero,
sintiéndome como una intrusa en una historia que no entendía. «¿Hola?», contestó una voz familiar, pero no era de ninguna de mis amistades. «¿Quién es?», pregunté nerviosa. La línea se cortó. Un escalofrío recorrió mi espalda. El día avanzó lentamente. Después de dejar a Chris en la escuela, decidí ir a investigar una de las casas cercanas. Ahí vivía Laura, una madre con quien había intercambiado sonrisas, pero nunca más. Me sentía extraña, pero el deseo de entender me empujó hacia su puerta. Cuando la abrí, su expresión de sorpresa se transformó en preocupación. «Claudia, ¿todo bien? Necesito saber si has notado algo raro con los chicos», le dije directamente. Laura me miró con una mezcla de curiosidad y duda. «Raro como...», estiró las palabras. Le conté sobre las actitudes de Chris y la carta. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. «Yo he escuchado cosas, murmullos entre los niños. Hablan de un secreto», admitió. Mi corazón latía descontroladamente. ¿Qué tipo de secreto? No estoy segura, pero he oído que se reúnen en el parque después de la escuela, en un lugar que no deberías encontrar. Respondió mientras miraba hacia atrás, como si temiera ser escuchada. El miedo y la rabia estallaron en mí. ¿Qué juego estaban montando los niños? Al salir de su casa, decidí que iría al parque más tarde, aunque el temor me paralizaba. No estaba lista para lo que podría encontrar, pero debía proteger a mi hijo. De camino a casa, el aire parecía más denso, cargado de inquietudes. Al abrir la puerta de mi apartamento, escuché algo, como risas suaves. Las voces sonaban distantes, pero estaban ahí, envolviendo el silencio de mi hogar. «¡Chris!», grité. No obtuve respuesta. Con el corazón en la garganta me dirigí al cuarto. Y ahí estaba él, sentado en el suelo, rodeado de juguetes que jamás había visto. El rostro de mi hijo se iluminó al verme, pero en sus ojos había espejos rotos. «Mamá, mira lo que encontré», dijo mientras un rayo de inquietud me recorría. Cuando me agaché a su lado, ahí fue cuando lo vi. Un símbolo extraño pintado en el suelo con tiza, algo que jamás había visto antes. Era un dibujo que tenía una extraña familiaridad, como si había estado esperando ser descubierto. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué Chris había traído esto a casa? Un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba a mi hijo, sin poder comprender la dimensión de lo que estaba sucediendo. Supe que estaba al borde de algo oscuro y había llegado el momento de descubrirlo por completo. Capítulo 3. El símbolo en el suelo parecía danzar ante mis ojos. Una mezcla de confusión y terror se apoderó de mí. «Chris, ¿dónde encontraste esto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él sencillamente se encogió de hombros como si la respuesta no tuviera importancia. «Solo estaba en el parque», dijo con una sonrisa que, en ese momento, se sentía demasiado inocente para ser verdadera. Casi esperé que un rayo iluminara la habitación, revelando la verdad que esperaba encontrar entre sus juguetes. Una parte de mí deseaba pensar que todo era un simple juego, pero otra parte, más profunda y oscura, sabía que había más. «Chris, ¿quién más estaba contigo?», insistí, la urgencia apretando mi pecho. «Los otros chicos, estábamos jugando a algo», respondió, pero su tono era evasivo. Algo en su mirada me decía que había un secreto, un hilo oscuro que conectaba esas risas en el parque con lo que había en nuestra casa. Después de un tenso silencio, tomé el teléfono y busqué el significado del símbolo. Era extraño, como si ciertos lugares en Internet hablaran de rituales entre niños, de juegos que no deberían ser tomados a la ligera. La pantalla de mi teléfono se convirtió en un portal aterrador. En mi búsqueda encontré publicaciones sobre un grupo de niños que llevaban a cabo un pacto. ¿Era posible que el mío estuviera involucrado? Mi estómago se revolvió mientras las palabras se mezclaban en mi mente.
A medida que la noche caía, la oscuridad se sentía cada vez más opresiva. Decidí que no podía esperar más. Chris, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pactaron? ¿Qué está pasando en el parque? Le pregunté tratando de sonar calmada. Es solo un juego, mamá, repitió, pero esta vez algo había cambiado. La luz en sus ojos titilaba, como si el brillo estuviera apagándose. En ese instante, escuché cómo una puerta se cerraba en el pasillo. Alguien más estaba en el edificio. Chris, ¿estás seguro de que no hay nadie más aquí? La inquietud me recorrió como un escalofrío. Esperé casi un segundo antes de lanzarme hacia la puerta y abrirla. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir que alguien observaba. Cuando volví a entrar, me encontré con un Chris mirando hacia el dibujo en el suelo. Esa mirada perdida me recordó que los niños también pueden cargar secretos que nunca deberían. Voy a ir al parque, le dije de repente. Necesitaba respuestas y no podía esperar. Pero, ¿y si es peligroso?, preguntó. Su voz se iluminaba con una pregunta que me inquietó. No hay nada de qué preocuparse. Solo quiero hacer algunas preguntas. Mentí. Él se mantuvo en silencio, pero podía notar que la preocupación cruzaba su rostro. Salí al fresco aire nocturno. Cada paso hacia el parque resonaba como un eco oscuro en mi mente. El parque, usualmente alegre, ahora parecía un rincón de misterio. Las sombras danzaban sobre la hierba, y el murmullo de las hojas me recordaba el susurro de los secretos que no quería conocer. Pero no podía darme la vuelta. Al llegar, lo que vi me dejó helada. Un grupo de niños se reunía en un área apartada. Sus palabras eran ininteligibles. Sentados en círculo, se miraban unos a otros con un brillo en los ojos que me hizo temblar. No parecía un juego, y en ese momento lo entendí. El símbolo que había visto no era solo un dibujo, era un llamado al que Chris había respondido. Necesitaba saber si mi hijo estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, di un paso adelante, dispuesta a desafiar ese oscuro secreto. Lo que descubrí en esa noche cambiaría todo. Pero antes de que pudiera acercarme, escuché un ruido a mis espaldas. Alguien estaba ahí. Me di la vuelta, y ahí estaba. Un par de ojos oscuros me observaban desde la penumbra, reluciendo como 2 pálidos fósforos en la oscuridad. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Quién era? ¿Y qué había hecho con mi hijo? Capítulo 4. No sabía si correr o quedarme quieta. Mis piernas parecían pegadas al suelo. La figura en la oscuridad dio un paso adelante, y su rostro se iluminó brevemente por la luz de la farola. Era un niño, pero no uno que conociera. Sus ojos oscuros eran intensos, llenos de una sabiduría inquietante que me heló la sangre. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz que sonó más como un susurro que como una advertencia. Su tono me dio un escalofrío, como si esos ojos supieran más de lo que deberían. Busco a mi hijo, respondí con más firmeza de la que sentía. ¿Has visto a Chris? Necesito saber qué está pasando. El niño ladeó la cabeza, como si le intrigara mi preocupación. No deberías estar aquí, no es un lugar seguro. Me miró con una seriedad que no podía ignorar. Ellos tratan de jugar un juego que no sabes controlar. ¿Qué tipo de juego? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerme. Una parte de mí sabía que no quería saber la respuesta, pero la urgencia me empujaba a seguir. No puedes entenderlo, dijo, su voz ahora casi un susurro. Ellos ya lo han elegido. No se puede retroceder. Fui incapaz de hablar. Recordé la sonrisa de Chris, la forma en que hablaba de sus amigos, que les había prometido. Esa idea era un cuchillo en mi mente. Mis instintos gritaban que debía alejarme, pero no podía dejar que mi hijo se perdiera en un juego que no comprendía. ¿Quiénes son ellos?,
Logré preguntar casi en un hilo de voz. Ya lo sabes, los que firmaron el pacto. Su respuesta fue tan directa que me sacudió. ¿Un pacto? Mi mente se desbordó de imágenes de Chris, riendo con sus amigos. ¿Qué habían hecho? No, este no es un juego, tiene que haber una forma de detenerlo. Insistí, la desesperación tiñendo mis palabras. Déjame ayudar, Chris está en peligro. De repente, el niño sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que te hacía sentir pequeño, insignificante. El pacto se renueva en esta noche. Si realmente quieres ayudar, tendrás que decidir de qué lado estás. Antes de que pudiera procesar lo que significaba eso, el murmullo del grupo de niños en el parque creció en intensidad. Se agrupaban más, sus voces parecían un canto, un llamado que resonaba entre los árboles. Sentí que algo oscuro se acercaba. «¡Chris!», grité, mi voz temblando. «¡Chris, ven aquí!». Pero la respuesta fue el eco vacío de mi propia voz. Ninguno de los niños prestó atención. Estaban en un trance, como si todo lo demás hubiera desaparecido. El niño de ojos oscuros se dio la vuelta, su figura desvaneciéndose con la sombra. «No puedes detenerlo», dijo antes de perderse entre la noche. Me quedé sola, el miedo atenazando mi pecho. Sabía que tenía que actuar rápido. Mi cabeza giraba, preguntándome cómo había llegado a este punto. No podía permitir que mi hijo quedara atrapado en esto, no podía. Con el corazón palpitando con fuerza, decidí avanzar hacia el grupo. Tenía que llegar a Chris a cualquier precio, pero mientras me acercaba, una voz me detuvo. «¿Estás lista para jugar?». Era el eco del niño, y en ese instante me di cuenta de que no solo estaba luchando por Chris, estaba luchando por mis propios demonios. Me detuve un segundo, la decisión resonando en mí. Tal vez, solo tal vez, el pacto no era solo de ellos. Quizás también tenía un precio, pero no podía retroceder. El tiempo se acabaría y no podía fallar. «Chris», volví a gritar con la voz recuperando fuerza. «¡Sal de ahí!». El grupo de niños giró su atención hacia mí. En esos ojos vi que el juego apenas comenzaba. Capítulo 5. Los niños se alinearon, formando un semicírculo en torno a mí, sus miradas fijas y sus rostros inexpresivos. Era como si un velo de malicia cubriera sus almas. La suave brisa de la noche se tornó fría, y un nudo se formó en mi estómago. «No están aquí para jugar», murmuró uno de ellos, una niña con trenzas. «Están aquí para elegir». «¿Elegir qué?». Les lancé la pregunta, pero en el fondo sabía que no me responderían. Sus ojos brillaban con un destello que me heló. No eran solo niños, eran algo más, algo antiguo y peligroso. Al fondo vi una sombra moverse. Era Chris, de pie entre el grupo. Su cabello brillaba con el resplandor de la farola. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo apagado en su expresión que me llenó de un terror profundo. «Chris», grité, «ven aquí. Este no es un juego». Él parpadeó como si despertara de un sueño. Por un momento vi un asomo de reconocimiento en sus ojos, una chispa de mi querido hijo. «Mamá, no puedes estar aquí», dijo su voz, suave y distante. «¿Qué te han hecho?», le pregunté, pero no podía soportar la respuesta. La idea de que mis peores temores se hicieran realidad me llenó de un horror que casi me paraliza. Los niños comenzaron a girar en torno a Chris. Sus risitas resonaban como ecos distantes. Era un canto rítmico que se estaba apoderando de la noche. Un llamado oscuro que me hacía estremecer. «El pacto se renueva», repetían. «El pacto se renueva». Supe que el niño había tenido razón. Si realmente había un pacto, algo inminente estaba a punto de ocurrir. Las piezas encajaban, pero el significado era aterrador. «Chris, no les escuches», grité. Sentí la presión de la atmósfera, como si una sombra estuviera cayendo sobre nosotros. Pero su rostro no mostraba miedo, solo una calma inquietante,
como si él ya estuviera atrapado en este juego. «Ellos son mis amigos», dijo. Sus palabras me cortaron como una hoja afilada. «No, Chris, ellos no son tus amigos. Están utilizando tu inocencia», le rogué, tratando de alcanzar la esencia de mi hijo que aún permanecía allí. «Debes salir de ahí». La niña de trenzas se acercó más a mí. «Él ya eligió. Ya no es tu hijo. Es parte del juego». Una explosión de rabia y desesperación me atravesó. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían jugar con la vida de un niño? El grupo comenzó a moverse al unísono, como un solo cuerpo, todo en una sincronización siniestra. La tensión creció, y sabía que, si no actuaba rápido, iba a perderlo para siempre. «No», grité, pero el volumen de su canto aumentó, envolviéndome. Su ritmo se volvía cada vez más frenético, como si el aire estuviera electrificado. Sentí que mi propio pulso se unía al suyo, queriendo ceder ante el poder de la oscuridad. Entonces, una imagen me atravesó la mente. Un recuerdo olvidado de un cuento que le conté a Chris sobre la valentía y el amor. «Chris, recuérdame», grité. «Recuerdos, las historias, recuerda lo que somos». El silencio cayó repentinamente. Los niños se detuvieron, mirándome con una combinación de confusión y enfado. Vi un cambio en el rostro de Chris. Por un momento, su expresión titubeó, como si comenzara a emerger del trance. «¿No quieres jugar?», preguntó la niña. Su voz era un silbido. «No, quiero a mi hijo de vuelta», respondí con una determinación renovada. Chris dudó, su mirada cruzándose con la mía. Ahí fue cuando lo vi. Un destello, una grieta en la oscuridad que cubría su corazón. Tenía que aprovecharlo. Las sombras comenzaron a moverse otra vez, y supe que quedaba poco tiempo. Tenía que actuar. Tenía que liberar a Chris antes de que el pacto se sellara para siempre. Capítulo 6. El canto de los niños se volvió un susurro ominoso que se colaba en mi mente. Podía sentir que mi voluntad se desgastaba, como si hiciera frente a la corriente de un río fuerte y oscuro. Pero el brillo en los ojos de Chris me dio esperanza. Tenía que arriesgarlo todo, no podía rendirme. «Chris», grité intentando transmitirle mi fervor, «no estás solo, siempre he estado contigo. Recuerda nuestras aventuras, nuestras risas, eso es lo que importa». Su rostro se torcía entre la confusión y una batalla interna. «Mamá, ya no puedo», murmuró con una voz temblorosa. Era tan diferente de su tono habitual, y eso intimidó mis esperanzas. Algo dentro de él luchaba, y debía encontrar la forma de ayudarle a salir. Los niños avanzaron un paso más, formando un círculo apretado. La niña de trenzas miraba a Chris como si su vida dependiese de su decisión. Sabía que el juego se tornaba peligroso. «No tienes que elegir», le insistí, acercándome un poco más. «No es una elección entre nosotros, es una elección entre el amor y la oscuridad». La niña sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Chris ha hecho su elección, no hay vuelta atrás». «No, tú te equivocas», interrumpí, pero la realidad de su afirmación me golpeó. «Las elecciones pueden revertirse, Chris. La verdadera amistad, la familia, siempre importan más. No les dejes atraparte en esto». Él vaciló, como si un hilo del recuerdo de su infancia empezara a tejerse de nuevo. Los ecos de mis palabras flotaban en el aire. «¿Recuerdas cuando viajamos al parque? El día del caramelo de fresa, tus sonrisas, el viento en tu rostro». Continué, aferrándome a ese rayo de esperanza. Visualicé ese día, una simple tarde bañada por un sol dorado, Chris corriendo, riendo sin preocupaciones. Sé que aquella imagen era poderosa, más que cualquier sombra que lo rodeara. Pero rápidamente volvimos a la oscuridad. La tensión en el aire era palpable, y de pronto un susurro helado brotó de la niña con trenzas.
El tiempo se acaba, la noche avanza, y el pacto debe cumplirse. Todo en mí se heló. Mi cuerpo se llenó de una ira feroz, pero también de una desesperación abrumadora. Chris, pelea, haz que te escuchen, recuérdales quién eres realmente. El canto comenzó a repuntar, más fuerte y más frenético. Sentía que la tierra bajo mis pies vibraba. Los demás niños parecían perder su forma, convirtiéndose en sombras amorfas. Pero Chris, en medio de todo ese caos, dio un paso al frente. «No quiero este juego», susurró lentamente, como si cada palabra le costara. La líder del grupo arrugó el ceño y por un instante el dominio que parecía tener sobre él titubeó. «¿Qué dices?» Su voz era gruesa como el humo. Mi corazón se detuvo. Este era el momento. «Chris, recuérdame una historia». Era lo único que me quedaba. La historia de un niño que venció sus miedos con el amor. Los ojos de Chris titilaron con reconocimiento. «Mamá», dijo, y ese único susurro resonó en el aire como un trueno. Las risas desvanecieron un instante. Sentí la posibilidad de recuperar a mi hijo, de rescatarlo de aquel horrible destino. Tenía que confirmar su decisión antes de que la oscuridad reclamara su elección definitiva. «Dímelo, Chris», le urgí. «Dímelo y rompe el pacto». Y en ese instante, vi cómo su rostro comenzó a brillar con memorias. Las sombras retrocedieron, como si ante el poder de su voluntad se desvanecieran. Pero el tiempo seguía corriendo. ¿Era esto suficiente para deshacer el pacto? La respuesta estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. Chris dio otro paso hacia adelante, su voz ahora más firme. «Había una vez un niño que tenía miedo de la oscuridad», comenzó, hablando con un tono que resonaba con fuerza. «Pero descubrió que la luz estaba en su interior». Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a temblar, reclamando atención. Las risas de los niños dieron lugar a murmullos inquietos. El círculo que formaban se disolvía poco a poco, como si el relato de Chris empezara a romper el hechizo. «No quiero pertenecer a esta oscuridad», continuó, su mirada fija en mí. «Yo elijo el amor». La niña de trenzas que había estado al mando se retorció de incomodidad. «No es tan sencillo, Chris. El pacto es ley. No puedes simplemente... Arg». Su voz se cortó, como si una mano invisible la estrangulara. «Es el juego lo que no importa», proseguí, cada momento lleno de urgencia. «Es tu libertad lo que más vale. Recuerda a quién amas, a quién perteneces». El suelo bajo nuestros pies vibraba más intensamente, como si estuviera respondiendo a la batalla que se libraba en la mente de mi hijo. Vi como una luz empezaba a emanar de su ser, empujando las sombras hacia atrás. Las risas se tornaban gritos, y el miedo se apoderaba de los rostros de los niños. «Rompe el pacto, Chris», grité. No podía contenerme. Era mi única oportunidad de salvarlo. Justo entonces, el aire se enfrió. Una figura emergió del fondo, del lugar que antes parecía vacío. Un niño más, de cabello ondeante y ojos vacíos, se posicionó junto a la niña de trenzas. «Ella tiene razón», dijo sin emoción. «El pacto debe cumplirse. Tu luz es débil, Chris». Y aunque un escalofrío me recorrió la espalda, mientras miraba esas sombras queriendo envolver de nuevo a Chris, él cerró los ojos. En ese momento, su pecho se llenó de aire, como si estuviera inhalando toda la luz que por un instante se había ocultado. «Díganme por qué me vendieron», dijo abriendo los ojos con convicción. «Soy más fuerte que este miedo. Soy más que un simple pacto». Su voz resonó como un eco de todos los reales y hermosos momentos que habíamos compartido. El silencio se apoderó del lugar. Las sombras ahora congeladas parecían esperar una reacción. Mis esperanzas crecieron con cada latido. «Chris», le susurré,
Recuérdame. Siempre te recordaré. No dejes que esto te defina. Y de repente, el temor en sus ojos se transformó en una resolución implacable. No tengo miedo, proclamó. No tengo miedo de elegir el amor. De su interior brotó una luz brillante, como una explosión de estrellas. La oscuridad acusó el golpe, encogiéndose, buscando huir de aquella poderosa llama. Las sombras se agacharon, como si temieran a la luz. La figura inquietante de la niña de trenzas retrocedió, pidiendo apoyo. Ellos no pueden tocarme. Esta luz, mi amor por mi madre, es más fuerte que ustedes. Chris extendió su mano hacia mí, radiando esperanza, pero algo no estaba bien. La fijación de aquella dulce paz se iluminó solo por un breve momento. Un viento helado sopló, haciendo que las sombras se agolparan de nuevo, buscando desesperadamente recuperar su control. «Chris, ven», grité, sintiendo cómo la oscuridad buscaba tragarse su luz. Siluetas oscuras se abalanzaron sobre él. No podía dejar que lo atraparan nuevamente. Mientras me lanzaba hacia adelante, un grito rasgó el aire. El pacto no se rompe con palabras. La figura del niño de cabello ondeante hizo un movimiento, y todo el ambiente se tornó en caos. La luz de Chris titiló, y en ese momento comprendí que aún no estaba ganado. La lucha por su alma estaba lejos de terminar. «¡Chris!», grité otra vez. «¡Sigue luchando!». Pero el viento se elevó, y la oscuridad iba a reclamarlo en cualquier momento. Estaba en el centro de una tormenta de paso, y la única pregunta que asomó era si en verdad lograría rescatarlo antes de que todo se desvaneciera. Capítulo 8. Fue entonces cuando todo se volvió gris, como si la luz de Chris estuviera siendo absorbida. La oscuridad parecía tener una voluntad propia, arrastrando a mi hijo hacia un abismo sin fondo. Mi corazón se aceleró mientras me lanzaba a su lado, sin pensar en las consecuencias. «Chris, no te dejes ganar», grité. Mis palabras se ahogaban en un mar de ecos, nadie más que yo parecía escuchar. El viento aulló, y mis pies apenas tocaban el suelo. La tensión en el ambiente era palpable. La figura del niño de cabello ondeante se acercó, sus ojos vacíos mirándome como si intentaran absorber mi miedo. «Sigue luchando. Lucha por él», me decía una voz en mi mente. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Chris miró hacia mí, sus peores miedos claros en su rostro. Sacudía la cabeza, intentando resistir el tirón de la oscuridad. La luz en su interior parpadeaba, a punto de extinguírsele. Desesperadamente, extendí mi mano para alcanzarlo. «Recuerda todo lo que hemos vivido, desde tus risas en el parque hasta las noches de historias antes de dormir. Eso es real, eso es amor». Las sombras se retorcían alrededor de él, clamando por su triunfo. Una nueva figura apareció tras el niño de cabello ondeante. Era más pequeña, como un reflejo de Chris, pero oscura y sombría. «El amor no es suficiente», susurró con una risa cortante. «No puedes apagar lo que ha sido decidido». Su voz era un eco torcido de la inocencia que había perdido mi hijo. «No puedes decidir por mí», Chris gritó. Su luz tembló y creció un poco, recuperando algo de su fuerza. «Yo elijo mi camino». El aire se volvió visceral. Las sombras se arremolinaron, intentando arrastrarlo hacia atrás. El suelo vibró con mayor intensidad, clamoroso y desesperado. Había un aura que decía que todo podía cambiar en un instante. «Chris, ven hacia mí». Extendí mi mano aún más, sintiendo un ardor en el corazón. De pronto, el viento arremetió contra él, como si la oscuridad intentara devorarlo por completo. Su luz flaqueó. El niño de cabello ondeante sonrió, sus ojos vacíos ardían de satisfacción. «¿Ves? Siempre será así. El pacto es fuerte. Deben pagar el precio por tu luz». Su afirmación resonó,
como un eco cruel que me devolvía la desesperanza. Pero ahí estaba yo, arrodillada en el suelo, sintiendo un fuego en mi interior que había olvidado. El amor no tiene precio, Chris, nunca. Grité con toda mi fuerza, apretando los dientes. Eres más fuerte que esto. Un cambio súbito sacudió el entorno. La luz de Chris comenzó a resplandecer, desafiando las sombras. Una explosión de luz dorada atravesó la oscuridad, alejando las siluetas como si fueran hojas llevadas por el viento. El espacio se iluminó, y los rostros de los niños se tornaron pálidos y confundidos. Chris dio un paso hacia atrás, sus ojos fijados en el brillo que ahora lo rodeaba. «Madre, te siento. No tengo miedo», rugió. La luz creció y se expandió a su alrededor, iluminando cada rincón. Las sombras comenzaron a gritar. Su forma se desvanecía ante la fuerza del amor de Chris. Pero todavía no era suficiente. Sentía que el tiempo se agotaba. Una sombra aún se cernía sobre él, un oscuro recordatorio que sus reflejos hacían que se tambaleara. «Chris, tú puedes hacerlo. La luz siempre prevalece», presioné, temiendo que cualquier duda pudiera deshacer todo. Mi voz se unió al eco de la luz que crecía, y su fuerza real me llenó de valor. Y entonces, batallando contra la última avalancha oscura, Chris gritó, «¡No más!». En un despliegue de luz y valentía, lanzó su mano hacia adelante, despojando la oscuridad de su poder. Todo tembló. Las sombras se detuvieron, incapaces de resistir esa explosión de amor. Pero el último grito resonó en la distancia. «El pacto no se rompe tan fácil». Y todo se oscureció de nuevo. El suelo bajo mis pies desapareció, y no pude evitar sentir que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Capítulo 9. Cuando la oscuridad me envolvió, sentí que el aire se volvía denso, casi pesado. Era un abismo espeso que me aprisionaba, sin un resquicio de luz que pudiera seguir. La angustia me oprimía el pecho. Chris, tenía que encontrar a mi hijo. La desesperación me empujó hacia adelante, aunque no sabía hacia dónde iba. «Chris», murmuré, pero mi voz se desvaneció en el silencio. En este lugar sin luz, no había referencias. Estaba en un limbo, suspendida entre la esperanza y el miedo. Recordé su risa, su abrazo cálido. Me aferré a esos recuerdos como un salvavidas. De repente, escuché una risa distante, una melodía traviesa que parecía sacar fuerzas de la misma oscuridad. Me volví en su dirección, mis instintos gritaban que era peligroso, pero no podía dejar de sentir una conexión. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que no quería la respuesta. No había ceniza que pudiera ocultar el miedo que me invadía. «Aquí, en la penumbra. Aquí donde todo es posible», respondió una voz. Era familiar, como un eco de lo que había perdido. Mi estómago se retorció al reconocerla. «¿No te alegra verme, madre?». Un brillo tenue apareció en la distancia. Me acerqué, y con cada paso, la risa se volvió más clara. Al llegar al resplandor, me quedé paralizada. Era la sombra de Chris, pero su figura era diferente. Las sombras lo envolvían, moldeándolo en algo que apenas podía reconocer. «Chris, ¿eres tú?». La angustia me ahogaba. Intenté extender mi mano hacia él, pero las sombras se interpusieron. «Soy lo que necesitan que sea», dijo, y por un momento, sus ojos de un azul profundo se llenaron de luz. «Pero entraste en mi mundo, y aquí las reglas son distintas». Su sonrisa era divertida y aterradora a la vez. «¿Qué has hecho?», pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. «No te dejé, siempre estuve contigo. Pero aquí, madre, no hay promesas, no hay refugio, solo la verdad». Su voz resonó como un eco helado. A veces las decisiones deben tomarse en la oscuridad. A veces el amor no es suficiente. Mis pies retrocedieron. La sombra a su alrededor crecía, intentando arrastrarlo más hacia la penumbra. «Chris, lucha.
Tienes que luchar. Recuerda. Grité. Pero las palabras parecían volar lejos de mis labios. Se siente tan bien dejarse llevar, madre. La lucha es agotadora, dijo, y en su mirada vi una chispa de la oscuridad que tanto temía. Te he dejado entrar aquí, a mi mundo, pero lo que encuentres aquí no será lo que buscas. El suelo tembló de nuevo, y de la oscuridad surgieron figuras. Cada una representaba un miedo, un recuerdo, un dolor que nunca había enfrentado. Comenzaron a rodearnos, gritando en un susurro ensordecedor. Sentí que la locura se apoderaba poco a poco de mí. «No, Chris, esto no eres tú», clamé. «No dejes que te arrastre». «¿Qué pasa si es lo que realmente soy?» La sombra de mi hijo se estremeció. Sus ojos se llenaron de algo más que confusión. Era un destello de comprensión y desesperación. Y entonces supe que ese lugar no solo lo atrapaba a él, me atrapaba a mí también. La verdad se extendía ante mí, como un lienzo en blanco listo para ser manchado. «No quiero perderte», le dije. «Ni por un segundo, ni en este lugar». La risa volvió a resonar, pero ya no era distante. El eco se acercaba, burlón y lleno de rencor. Era una advertencia. «Si eliges quedarte, madre, debes pagar el precio». El murmullo se intensificó. Estaba enfrentando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar, y sin embargo, había una decisión que tomar. Al alzar la voz una vez más, una chispa de determinación brilló en mí. «Chris, yo elijo luchar por ti. Cruzaremos juntos este oscuro camino». Una ola de energía liberadora me envolvió. Las sombras comenzaron a retroceder y el suelo bajo mí crujió de nuevo. Pero algo más se movía, algo oscuro y desconocido. Un nuevo desafío estaba por venir, y tenía la sensación de que era solo el principio. Capítulo final. La tormenta de luces y sombras se intensificó. Cada latido fue un eco de la desesperación y el amor que ahora definían mi lucha. «Chris, permanece conmigo», grité, sintiendo la conexión más fuerte que nunca. Quería que él supiera que no estaba solo, que nunca lo estaría. Había tomado una decisión y no me iba a rendir. Las sombras se arrojaban sobre nosotros, susurros antinaturales resonaban con cada paso que daba. Una figura se erguía entre la negrura. El niño de cabello ondeante había regresado, su sonrisa burlona aún en su rostro. «¿Crees que puedes salvarlo? El pacto ya está sellado. La luz de los recuerdos se desvanece», decía, mientras se acercaba lentamente. «Chris, pelea contra esto», le grité, buscando cualquier destello en sus ojos que revelara a mi hijo. Las sombras lo rodeaban, pero sabía que dentro de él había un fuego que aún brillaba. «Tú eres más fuerte. Recuerda quién eres». La oscuridad pareció detenerse por un momento, como si los ecos de mis palabras le llegaran. Su expresión se tornó incierta, y vi cómo las sombras comenzaban a temblar. «Mamá», susurró Chris. «Es complicado. No sé si hay escape». Pero había en su voz un atisbo de la valentía que lo había caracterizado siempre. «Escucha mi voz y todo volverá a encajar. La luz siempre encuentra el camino. Te lo prometo». Le respondí con la fe que se anidaba en mi pecho. La figura del niño sombría se desvaneció momentáneamente, dejándome un resquicio de esperanza. Los murmullos de los otros niños comenzaron a aumentar en intensidad, como si esperaran la decisión final. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?», decía aquel niño en un tono desafiante. Era una provocación. Quería que yo dudara. Pero solo encendió mis resoluciones. «Chris, elige. Es tu decisión», proclamé, el aliento volviendo a tambalear mis palabras. «No dejes que ellos decidan por ti». Los ojos de mi hijo brillaban, reflejando el conflicto interno. Cuanto más hablaba, más se desgastaba la oscuridad a su alrededor. Las sombras retrocedieron lentamente, como si comenzaran a perder su poder. Con un giro de determinación, él dijo: «Yo elijo ser libre». Las sombras gritaron,
resonando en un eco de desdén. Mi corazón dio un vuelco mientras Chris levantaba su mano, emitiendo una luz que atravesaba la oscuridad. En ese instante, su esencia brilló, erguido frente a las sombras que lo habían atrapado. ¡No! La niña de trenzas vociferó, pero era demasiado tarde. La luz de Chris se convirtió en un torrente, disipando las sombras que se disolvían como un sueño al despertar. Sentí que la atmósfera cambiaba a nuestro alrededor, pero a la vez, la figura del niño de cabello ondeante se lanzaba hacia mí, intentando frenéticamente volver a atraerme al abismo. No puedes escapar del pacto. Las palabras del niño cayeron sobre mí como un peso, pero algo dentro de mí rompió el silencio. No tengo miedo de ti. Estoy aquí por amor, y ese amor es más fuerte que cualquier pacto. El suelo empezó a vibrar, y sentí que el abismo se abría nuevamente. Chris, ven hacia mí. Seguí llamando, extendiendo mis brazos con toda la fuerza que me quedaba. Lo vi avanzar, cada paso acercando más su luz, y la oscuridad pareciera fluir a su alrededor. Chris llegó a mí. Nos abrazamos con fuerza, y ese momento pareció detenerse. La luz que emanaba de él me envolvió, y de repente todo se iluminó. El abismo se cerró, y un destello de luz brillante nos rodeó. Las sombras se disiparon por completo, y el silencio reemplazó las risas gélidas. Estábamos a salvo, pero para siempre marcados. De pie entre la luz y la oscuridad, miré a mi hijo, quien ahora parecía más vivo que nunca. «Mamá, ¿lo logramos?» Su voz sonaba clara, pero aún sostenía una sombra de confusión en sus ojos. «No sé si de verdad está terminado, Chris», respondí, sintiendo cómo las dudas volvían a asomarse. «Pero hemos luchado juntos, y eso es lo que importa». Con el tiempo, comenzamos a caminar de regreso a casa, cada paso dejando atrás aquel parque del que habíamos salido. Quedaron preguntas sin respuesta, misterios que tal vez nunca se desvelarían. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso quizá fuera suficiente. Aún hoy, de vez en cuando, susurros suaves me llegan en la noche desde la oscuridad. A menudo miro hacia atrás, temiendo lo que podría regresar, pero con la esperanza de que el amor resistirá. La vida sigue, y la historia está lejos de haber terminado.